Criando hijos centrados en el Evangelio. Esta es la parte número 6. Uno de los grandes problemas que se ha suscitado y que vemos a diario en la sociedad es, vemos en las noticias, por ejemplo, siempre estamos viendo los feminicidios. ¿Han escuchado esa palabra? Que antes casi no se escuchaba. Sí había, pero ahora los feminicidios están a la orden del día. Y eso se hace una realidad debido a que no se tiene una buena enseñanza respecto a cuál es el papel del hombre y cuál es el papel de la mujer. Y cuando no se tiene con claridad eso, déjenme decirles que afecta esta corriente del mundo, el que se llama el machismo y el feminismo. Ambas son malas. Pero eso muchas veces incluso ha logrado permear dentro de la iglesia. El machismo o el feminismo. Y las dos no están respaldadas por la Biblia. De tal manera que nosotros, si no sabemos, no tenemos un claro entendimiento, caeremos en esos errores. Y si caemos en esos errores, pues habrá feminismo y machismo, dependiendo de los hijos que tengamos, sean varones o sean mujeres. Y se seguirá a la siguiente generación, a la siguiente generación y a la siguiente generación, porque lo que enseñemos, eso es lo que vamos a pasar. Mas hoy, en esta serie, esta es la última parte, vamos a hablar con claridad cuál es el rol femenino y cuál es el rol masculino. Y eso debe empezar desde que nuestros hijos son pequeños. Algunos cuando ya sus hijos son grandes quieren hacerlo y es complicado, no imposible para Dios, pero es un poco complicado y nos cuesta bastante. Si de pequeño nos cuesta, de grandes es mucho peor. Así que vamos a 1 Timoteo capítulo 2 versículo 1 hasta el versículo 15. Exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y dignidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por muchos, testimonio dado a su debido tiempo, y para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo la verdad en Cristo, no miento, como maestro de los gentiles en fe y verdad. Por consiguiente, fíjense, la primera parte habló a todos, dice, ¿no? A todos, todos. Pero ahora dice, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando las manos santas, sin ira ni discusiones. Si ustedes se dan cuenta, esta parte dice los hombres, está hablando de hombres, masculino, ¿verdad? Asimismo, que las mujeres, fíjense, ahora esto va para las mujeres. Hay una orden para todos en general, luego hombres y ahora mujeres. Que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Y si estuviera una mujer feminista diría, ya nació el machismo. No, no hay machismo, hermanos. Dios está ahí con mucha claridad. Dice, yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada, porque Adán fue creado primero, después Eva. Hay un orden de creación.
Y en base a eso es que el apóstol Pablo está dando estas instrucciones. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia. No, yo leí todo esto para ver un poco el contexto, pero básicamente nos vamos a orientar a dos aspectos fundamentales. En algún momento tal vez desarrollemos algunas otras partes de este pasaje que hemos leído y entonces ya vamos a comprender todo, pero ahora quiero que quede bien claro cuál es el rol del hombre y cuál es el rol de la mujer, y eso se enseña desde pequeños. Hace algunos años, en dibujos animados, y salió un programa, La Mujer Maravilla, ¿verdad? Los jovencitos pues no saben de repente de ese programa, aunque yo no tenía televisor, pero yo me enteraba por mis amigos, y de vez en cuando, eventualmente, ¿verdad? Iba y veía este programa. ¿Alguien vio La Mujer Maravilla? ¿Sí? Como levantan la mano casi todos. Bueno, yo dije, a lo mejor no lo han visto. Bueno, ¿no? La Mujer Maravilla es un invento feminista que quería mostrarles a los niños que la mujer es más poderosa que los hombres, porque en eso reside prácticamente el papel de la Mujer Maravilla. Ahora, no es una casualidad que estaba siendo dirigida a los niños a través de dibujos animados. ¿Por qué? Porque es lo que quería transmitir, lógicamente. Ese es el mensaje principal. Y muchas veces uno lo veía todo inocente, ¿no? Pero el mensaje era netamente feminista. Un feminista fue el que creó ese personaje. Nuestra concepción de lo que es ser un hombre o una mujer se aprende, no grande, se aprende desde la corta edad, se aprende cuando uno está pequeño. Cada hogar, por lo tanto, es llamado a trabajar a fin de restaurar el diseño original con el que Dios ha creado tanto al hombre como a la mujer. Nosotros tenemos una naturaleza caída, y entonces nosotros como padres responsables, cada familia tiene que trabajar en esa área. Aquí en este pasaje que nosotros leíamos, Pablo le mencionaba, hablaba a tres grupos. Primero dice a todos que todos oren, hombres y mujeres. Ese es un mandato para todos. Luego hay un mandato específico para hombres y luego un mandato específico para mujeres. Hay cosas que se aplican a todos y otros en particular que solamente se aplican básicamente para los hombres o básicamente para las mujeres. El asunto de criar hijos, hermanos, en un tiempo en el cual hay una confusión de género, donde quieren meter las cosas al revés, donde a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, crea confusión muchos en los padres que no saben ni qué onda con eso, pero crea también confusión en los niños, donde vemos publicidades en las calles, en los autobuses. No he visto acá, pero tengo entendido que en algunas otras ciudades, no estoy seguro si de acá de la República de México, pero he visto en otros países, dos niños de la mano y decirles que eso es lo más normal del mundo. ¿Por qué apuntan a los niños? Porque desde ahí va formándose su carácter, su definición de lo que él es. Entonces, debemos recordar que eso afecta tanto al hombre como a la mujer. ¿Por qué? Porque el pecado nunca va a afectar en una sola dirección, sino que va a ir a ambos lados y la afectación es tremenda. En cuanto a la obediencia al diablo, a él no le importa si tú asistes los domingos nada más, si tú vives sin ley, si tú eres legalista, si tú dices que eres cristiano y no lo eres, al diablo poco le importa eso. Te va a hacer caer si tú no estás bien cimentado, si tú no estás firme en el consejo de la palabra del Señor. ¿Sí o no? ¿O el diablo respeta si eres hombre o eres mujer? Evidentemente que no. Entonces lo mismo sucede cuando hablamos de la masculinidad y la feminidad que debe existir entre nosotros. Y siempre el pecado pues va a llevar a situaciones extremas.
Pablo empieza dando instrucción a toda la congregación que oren, pero eso es a todos. Pero luego en el versículo 8 del pasaje que ustedes ya tienen, hay una instrucción particular para los hombres. Fíjese lo que dice: por consiguiente quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin ira ni discusiones. ¿Y cómo dice que tenemos que orar los hombres? Sin ira ni discusiones. Miren, hermanos, la masculinidad puede tener dos manifestaciones torcidas que se han alejado del centro de la Biblia. Uno es la pasividad del hombre, hablo en el término masculino, y lo otro es la hipermasculinidad, el machismo. Esa agresión descontrolada, porque él es el macho, porque él es el que manda, porque él es el que domina, porque él es el que gobierna. Si vamos al relato de la creación, vemos ahí la esencia del hombre y vemos la esencia de la mujer y qué hace cada uno que ha sido asignado. Adán es creado de la tierra y es llamado a labrar la tierra. Ustedes saben toda esa historia. Y luego viene la frustración por haber cometido pecado. ¿Qué viene tras eso? Vienen los cardos y las espinas, y ahora, después de la caída, Dios no le quita el trabajo, porque algunos dicen, es que el trabajo es una maldición de Dios. No, por el pecado, no es cierto. Adán ya trabajaba. Si usted recuerda bien, Adán ya trabajaba. El asunto es que ahora el trabajo no le es quitado, sino que se le va a dificultar más al hombre, porque es lo que dice la palabra. Entonces, sin ser hombre implica más que simplemente trabajar, pero desde la creación ya había un perfil de cómo tenía que ser el hombre. ¿Y para qué trabajaba el hombre? Bueno, trabajaba para que haya provisión en su casa, que es una de las partes esenciales que el hombre tiene que hacer: proveer su casa, para su casa. Adán trabajó desde el que estaba en el jardín del Edén, trabajó. Pero después del pecado, el trabajo se hizo más difícil. Con el sudor. ¿No dice eso? ¿Qué significa? Significa mayor esfuerzo, mayor fatiga, que te va a costar más. Es decir, cuando se tuerce también la masculinidad, puede suceder que el hombre, por ejemplo, entrega su liderazgo. Es decir, en lugar de ser el líder, simplemente dice, no, es que esta mujer grita demasiado, así que mejor ella que mande para llevar la fiesta en paz. ¿Sí me entiende? Pero entonces, puede ocurrir la otra parte. La otra parte es que este hombre se convierta en un líder que es un depredador de su hogar, en el que solamente sus chicharrones truenan y en que tiene que tener una mujer sumisa, y a muchos así les gusta. Y hasta lo buscan con esas características. Hermanos, desde la creación, la función del hombre como cabeza es dirigir. ¿Pero para qué? Para servir, para beneficiar a su familia, para beneficiar a los que están bajo su cobertura. Eso es lo que la Biblia nos enseña. El liderazgo del hombre no es un privilegio para servirse a sí mismo. Como yo soy el que trabajo, ¿sabes qué? A mí me sirves ahí puro tibón. A ellos le das nopalitos. Es que yo soy el hombre de la casa. ¿Sabe qué? Eso no es para el fundamento de ser un hombre. El liderazgo del hombre está dirigido a beneficiar a todos los que están bajo su responsabilidad, bajo su cuidado. Es lo mismo que Pablo refiere en Efesios 5:25. Dice, a maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra,
¿Cómo es que Cristo llega a ser la cabeza de la iglesia? Bueno, porque Él se entrega por su iglesia, y no solamente se entrega por su iglesia, sino que la purifica por el lavamiento. ¿Dónde lava Jesús a su iglesia? Bueno, Jesús lava a su iglesia en la regeneración que hace con todos nosotros. Pero lo tipifica ¿cuándo? Lo tipifica cuando Él lava los pies de sus discípulos. Ustedes lo saben, ¿no? Entonces, la manera que Jesús dirige es como sirviendo. Él es la cabeza, sin embargo, demuestra cómo debe ser el liderazgo de servicio. Lo mismo, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó. ¿Cómo lo amó? Sirviendo a la iglesia. ¿No es cierto? ¿Estamos de acuerdo o no? Bueno, usted no puede estar de acuerdo, pero es lo que dice la Biblia, acabamos de leerlo, hermano. Porque veo pocos amenes, entonces, pero es lo que acabamos de leer, Efesios 5:25. Pero cuando tenemos un enfoque distorsionado, entonces tomamos que una posición, un papel que no se ajusta a la Biblia. Por lo tanto, hermanos, con nuestros hijos varones, nosotros tenemos que tener bastante cuidado. Porque la sociedad está cambiando y está disipando los valores. Yo recuerdo que cuando antes yo subía a un camión, a un transporte, y había mucha gente, si subía una dama, el varón de inmediato se ponía de pie para darle lugar. Ahora tú ves unos, y todo, y están así, se hacen los disimulados con su smartphone y todo. Y hay mujeres ahí batallando, algunos hasta con niños, algunas mujeres embarazadas, algunas mujeres ya mayores de edad, pero el varón, los hombres les da. ¿Sí o no? ¿No ha visto eso? Pero antes no era así, o sí era así. Yo digo porque no estuve acá en México, entonces no sé. Por lo menos en mi país no era así. Apenas, y mi mamá desde pequeño nos enseñó, apenas veía que ya estaba lleno y apenas subía una mujer, párate, dale el asiento. Y yo ya sabía. A veces no, ni siquiera necesitaba que me diga, señora, tenga asiento, ¿no? Porque nosotros sabíamos cuál era nuestro rol. El hombre puede ir parado y bien agarrado, es un poquito de sacrificio, pero es parte de la hombría, es parte de la masculinidad del hombre. Pero ahora lo están perdiendo. ¿Ya va entendiendo esto? No hay servicio. Hasta en eso se muestra el servicio. Cristo mostró servicio. Cabeza de la iglesia, sirviendo. ¿Qué les parece? Qué extraordinario. Se dan cuenta, pero muchas veces en esas cosas pequeñas no nos damos cuenta. Pero ahí está el servicio. Así que nuestros hijos varones, si tenemos hijos varones, bueno, yo tengo hijas mujercitas, pero cuando tenemos hijos varones, hermanos, ellos están expuestos a estas dos direcciones, la pasividad o el machismo. Y ambas son malas. En este texto Dios manda a los hombres a que dirijan como orando, enseñando, gobernando, pero no quiere a los hombres en ira ni en discusiones. Aquí el punto es, no quiero que entiendan esto. El punto es, no es que Pablo está diciendo, bueno, las mujeres sí pueden tener ira y discusiones. No, por si acaso, porque algunos no son, ¿verdad? Como dijo para los hombres, no ese es el punto. Él está identificando, ¿sabe qué? La tentación particular que tienen los hombres, de esa tendencia a la agresión. Porque los hombres son más propensos que las mujeres. Ahora las mujeres también están agarrando eso. Pero antes usted no veía normalmente eso. Normalmente los hombres eran los que, ¿quieres algo? Y salían, ¿no? Algunos todavía tienen el viejo hombre y quieren ahí, pero ese es otro asunto. Pero es parte de ¿qué? De la naturaleza del hombre. Ahora, Dios creó con esa característica. Pero ustedes deben recordar que el enemigo siempre todo lo bueno lo va a querer que distorsionar. Distorsionar. Siempre el enemigo ha querido distorsionar el diseño original de Dios, a fin de que el hombre pueda renunciar a su liderazgo o al uso de su fuerza.
no para protegerse, no para proveer a su esposa y sus hijos, sino lo está distorsionando para proveerse y servirse a sí mismo. Entonces hay una distorsión. No es lo que Dios estableció. Tanto la pasividad como la hipermasculinidad o machismo son peligros muy reales en nuestra sociedad. En estos tiempos, más que todo, cuando vemos los gobiernos que están sacando leyes a favor de todo ello. Entonces tenemos que ser sabios, hermanos, como padres, y desde pequeños tenemos que observar a nuestros hijos cuál es la tendencia de ellos, si es la pasividad o es la hipermasculinidad o es el machismo, que es lo mismo. En algunos casos podría existir la combinación de ambos, pasividad y también hipermasculinidad, es decir, es pasivo, tranquilo, enojado, egoísta, peleador y todo. Hay una combinación, pero todas estas cosas son contrarias al modelo bíblico sobre lo que es la masculinidad. Muchas veces, algunas personas, para contrarrestar la pasividad en los varones, quieren reemplazarlo de inmediatamente con la hipermasculinidad o el machismo. ¿Sabe qué? Hay un muchacho que detectamos, un niño muy pasivo, mi hijo es muy pasivo, que no, lo voy a meter para que aprenda a defenderse y para que esto, y se van al otro extremo. Y tú ya no haces esto, tú ya no ayudas en la cocina, tú ya no limpias esto, no, porque tú eres macho. Entonces, quieren pasarlo al otro lado. De un extremo, llevarlo hasta el otro extremo, y eso es un gran peligro. ¿Por qué? Porque no se está cultivando la masculinidad bíblica, sino que estamos cultivando algo que va a ser destructivo, lo cual la Biblia condena categóricamente. Porque si nos enseña que el hombre está para proveer a su casa, dice que es peor que los incrédulos. ¿No dice eso la Biblia? ¿Se da cuenta que está siendo condenado? O sea, eso condena la palabra de Dios. Muchos varones, por ejemplo, no piensan en el matrimonio hasta que llegan como a los 18 años, recién están pensando en el matrimonio. Pero ¿sabe qué? Parte importante de la crianza de los hijos es tocar este tema desde temprana edad, desde que puedan comprender, desde que tengan entendimiento, que salvo que pues les dé Dios el don de continencia, como habla 1 Corintios 7. Pero ¿sabe qué? Ellos tienen que entender que algún día se van a casar, que algún día tendrán esposa y que algún día tendrán hijos. No es para que lo casen de inmediato. Quiero que no me van a malinterpretar, sino tenemos que enseñarles que eso es lo que va a ocurrir. Pudiera parecerles para algunos tal vez ridículo empezar a hablarles cuando tengan 5 o 6 años, que es una buena edad porque ya comprenden las cosas. Cuando él comienza a crecer, va desarrollando ciertos patrones, y de acuerdo a ellos es que tenemos que ir enseñándolos, tenemos que ir guiándolos, de tal manera que cuando lleguen a ser hombres, ellos sepan cuál es su responsabilidad. Su responsabilidad es su esposa y su responsabilidad son sus hijos. La función de los padres de niños varones no es reprimir la agresión natural que hay. Quiero que sepan y escuche con cuidado, sino es canalizarla, es redirigirla ¿a qué? Hacia la protección de otros. Porque para eso Dios hizo así, eso que tenemos ahí, eso de impulsivo muchas veces. No es para ir en contra de la mujer como muchos lo hacen. ¿Ha escuchado de muchos abusos de esa naturaleza? Tal vez usted sea una que está pasando, hermana, pero es justamente porque nadie enseñó estas cosas. Pero hay que hacer esto, dirigirlo. Por ejemplo, si tu hijo varón le agarra no sé cómo le dicen, un golpe, un puño, ¿cómo le dicen acá? Un golpe, le agarra así a otro varón en la escuela, tienes que averiguar qué pasó, por qué hizo. Tú ya sabes cómo hacerlo, el procedimiento lo explicamos ya la semana anterior, ¿no? Si fue en venganza, la Biblia lo condena, el Sermón del Monte claramente debe ser disciplinado, y esa agresividad tiene que ser reorientada. Pero si golpea a otro varón, escúchame bien, si tu hijo golpea a otro varón protegiendo a una niña, entonces esto es muy diferente, porque está en esa protección para el cual fue creado, de proteger a la mujer. No sé si van entendiendo. Ahora, no es para aplaudirlo, pero es para seguir orientándolo al niño, quiero decir.
Si el golpe que dio es parte de repente de un mecanismo de defensa, es diferente a si el resultado es una agresión descontrolada porque no puede y a todo el mundo agrede. Esa es otra cosa. ¿Sí van entendiendo esto, hermanos? Entonces le estamos formando a este niño en su papel de hombre que va a ser a futuro. Porque hay hombres que crecen, se llegan a casar, pero lo que toma las decisiones es la mujer. La que protege es la mujer. La que cambia los bombillos de la casa, o los focos, es la mujer. La que ve todo es la mujer. ¿Se dan cuenta? ¿De dónde viene eso? No sé si ya van dándose cuenta de dónde viene. ¿Van captando de dónde viene? Tenemos mucho trabajo que hacer, hermanos. ¿Cuántos entienden que tenemos mucho trabajo que hacer? Estamos hablando solamente de los hombres, imagínense. Pero también es importante enseñar a los varones la disciplina y el dominio propio, ¿no? En cuanto a veces a esos apetitos, ¿no? Y a esa función, tienen que entregar, tienen que recordar, y tenemos que enseñarle que va a ser una entrega sacrificial para poder proteger, para poder brindar provisión a su familia más adelante. O sea, eso se enseña desde pequeños, hermanos. Desde pequeños. Hay que enseñarles a ser líderes como Cristo. ¿Cuál fue el liderazgo de Cristo? El autosacrificio. ¿Qué significa? Yo trabajo, mi esposa tal vez necesita, mis hijas tal vez necesitan, pero como a mí me gusta comer allá, yo voy y como de lo mejor, y que coman lo que hay en la casa. O me compro yo una ropa tan fina como me encanta a mí, pero no me importa si mis hijas andan mal o no les alcanza para ellas. No, ellas que compren ahí en el mercadito, pero yo sí me voy a comprar ahí al Palacio de Hierro. Hay hombres que eso es lo que hacen. Y todo ello es producto de una mala enseñanza desde pequeños. Si usted, hermano, pues yo no los conozco, pero si usted algo de eso, usted va entendiendo, es menester corregirse, desde luego. No todos tenemos la gran oportunidad de haber aprendido desde pequeños o que nuestros padres nos hayan enseñado. Pero si algo de esto va, como dice, cayéndole el saco a usted, es menester que pongamos nosotros, paremos las antenitas y digamos, aquí donde yo no estoy apropiadamente. Y pedir que Dios pueda ayudarnos, ¿verdad? Entonces, en el machismo no solamente se tiene una agresión sin control, sino también se tiene una sexualidad fuera de control. ¿Por qué? Porque las dos cosas están interconectadas, hermanos. Así. Es por eso que cuando una persona, por ejemplo, a corta edad o termina, ¿cómo se llama? Con la pornografía, ¿qué sucede después? Sucede de que va a llegar a la violencia. ¿Por qué? Porque ha visto en la mujer a un objeto sexual. La mujer es solamente un objeto sexual para cumplir un rol y hasta ahí. Pero es producto de esto, de lo que estoy explicándoles. Cuando se comienza a ver a una mujer como objeto sexual, en lugar de verse como esa compañera del pacto que tú tienes hasta que la muerte los separe. ¿Recuerdan ustedes ese pacto? Entonces, ¿sabe qué? Yo me olvido que ella no es un objeto, ella es la compañera para toda mi vida, es la compañera a la cual yo tengo que proteger, es la compañera a la cual yo tengo que amar, es la compañera a la cual yo tengo que suplir sus necesidades. Lógicamente, el suplir es de acuerdo a lo que Dios me provee. Porque cuando la compañera también exige más, pues el hombre se va a ver en aprietos y tiene que entender todo es de acuerdo a lo que Dios va dando, ¿cierto? ¿Sí entendemos eso? El entrenamiento, hermanos, en la disciplina y el dominio propio desde temprana edad va a poder preparar a nuestros hijos para que cuando ellos crezcan y lleguen a esa etapa puedan ser protectores y puedan ser proveedores en su hogar y no vamos a tener este problema que ahorita estamos viendo allá afuera. Y déjeme decirle, decimos afuera, pero ¿sabe qué? Dentro de las iglesias también ocurre.
problema de machismo y problema de feminismo. ¿Quién debe tomar las decisiones en el hogar? ¿Quién? ¿Se dan cuenta? Pero muchas veces la mujer está para torcerle y cambiar, hacer cambiar. No hay sometimiento. De eso vamos a hablar dentro de un ratito también, porque estamos hablando solamente de los varones. Ahora, vamos a la otra parte dentro de los varones. Es la pasividad, hermanos. La pasividad. Esta pasividad se manifiesta primero en situaciones no relevantes, es decir, que no parecen. En situaciones que pasan casi desapercibidas, diríamos. Pero poco a poco esto se va a hacer, llega un momento en que se manifiesta. Usted se imagina un adolescente, 13, 14 años, vamos a decir. Él tiene el compromiso de poder sacar el bote o recoger la basura de la casa y sacarlo para que cuando pase el camión de la basura, pues lo recoja. Y él es el compromiso, pero todo lerdo, todo así, ¿verdad? Entonces, ¿sabe qué? Y no lo hace. No, uno tiene que ser firme. Se le olvidó y va a la mamá y lo saca. No le está haciendo un bien. No lo está haciendo un bien usted. No parece ser la gran cosa, hermanos, pero cuando usted insiste en que cumpla su compromiso, es parte del entrenamiento que le está dando, que él tiene que asumir sus propias responsabilidades. De lo contrario, usted va a crear un holgazán. Usted va a crear a un monstruo, a un depredador. Ay, qué feo, pastor. Es que eso es lo que va a hacer. Pero se enseña desde pequeños. Cuando ya crecen, árbol torcido, ¿no? Sí saben, ¿no? Que tenemos nosotros, hermanos, que ver, sobre todo estoy hablando de los hombres, no específicamente. Usted que tiene varoncitos, de repente diga, yo tengo mujercitas, pero prepárate y escucha, porque puede hacer que la siguiente bendición sea un varón. Así que también atento, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Tenemos que estar muy cuidadosos. Tenemos que estar muy al pendiente. Tenemos a esos niños pasivos, tenemos que reavivar esa agresividad innata que está dentro de sí. Canalizar esas fuerzas y toda esa energía, canalizarlas apropiadamente. ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, para eso se requiere tiempo, como decía la semana anterior. Se requiere tiempo, estar observando. Es pasivo, ya lo detecté que es pasivo. Pero ¿sabe qué? Voy a estar analizando qué características de masculinidad tiene. ¿Para qué? Para reforzar. Eso es lo que yo tengo que empujar. A eso es lo que yo tengo que afirmar. Entonces eso va a crear un equilibrio. Y de lo pasivo va a llegar a cambiar. Pero tengo que detectar qué es ese rasgo de masculinidad que hay en ellos, porque no nacen así, todo pasivos, no 100% pasivos, no, tienen ciertos rasgos de masculinidad. Esos son los que se tienen que afirmar. Pero cuando se deja ahí, ¿qué es lo que va a crecer más? Cuando no se afirma los rasgos de masculinidad que se tenga, ¿qué cosa es lo que va a crecer? Pues la pasividad, es lógico. Y cuando crecen, entonces se dan cuenta de que pero si no era así, mira qué es lo que sucedió. Salió del closet, no salió del closet, ya lo traía. Y los padres tienen muchísima responsabilidad. Estoy hablando de un tema que no debe causarnos gracia, debe causarnos tristeza, porque los padres somos responsables de todas esas situaciones. ¿Cómo es que un niño crece y aprende a ser hombre? Bueno, esto viene de un patrón que Dios ha establecido en sí mismo. Como dice Jesús en Juan 5, todo lo que el Padre hace, eso también hace el Hijo de igual manera. Es decir, el Hijo imita lo del Padre. Por eso es muy importante esa relación de padre a hijo. Es donde casi por naturaleza, casi de manera innata, el Hijo va a copiar lo que el Padre hace. Ahora, aquí hay un problema cuando hay un matrimonio disfuncional, y de eso hay mucho, donde solamente queda la mamá sola. Y no hay el papá. Entonces es la mamá la que tiene que esforzarse el doble para afirmar esos rasgos de masculinidad cuando hay un hijo demasiado pasivo.
Pero si la mamá, en lugar de afirmar esos rasgos de masculinidad, lo que hace es afirmar, pero su propio carácter, es afirmar su propia feminidad, es afirmar lo que tiene de femenino, a ese muchacho ya lo arruinó. No se arruinó solo, la mamá lo arruinó. Por lo que acabo de explicarles. Debería, ¿se dan cuenta? Es un trabajo a largo tiempo, hermanos. No es un trabajo que ahorita lo hago, hoy día lo hago, sí, porque me cayó el 20 y mañana no es así. Ya quisiéramos que funcione así, pero no funciona. Es paso a paso, paso a paso, hermanos, y lleva su tiempo. Jesucristo imitó lo de su Padre. Y cuando fue bautizado, el Padre dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es decir, me está imitando y por eso me complazco que está haciendo justamente. ¿Acaso los padres no nos complacemos cuando nuestros hijos hacen algo que nos gusta a nosotros? Nos deleita, claro que sí. Entonces el niño busca esa afirmación de su masculinidad. ¿Cómo? Imitando a sus padres. Por eso cuando hay hijos varoncitos que está a cargo de una madre, la mamá va a tener, yo sé que va a tener que trabajar, hermanos, yo entiendo eso. No crean que algunos tal vez digan, es que el pastor no entiende. No, pues claro que entiendo, claro que comprendo, pero ¿sabe qué? Son tus hijos. Es una enorme bendición de Dios los hijos. Y entonces voy a tener que afirmar su masculinidad. Es más duro, desde luego, cuando hay un solo padre, una mujer principalmente, pero también puede ser el solo padre. Tiene que afirmar eso, hermanos. Normalmente se da o se ven la ausencia de liderazgo masculino. ¿Sabe por qué? Porque hay negligencia en hacerlo, en hacer el trabajo. No se quiere hacer el trabajo. ¿Por qué no se quiere hacer el trabajo? Lógicamente porque conlleva tiempo. Conlleva tiempo. Y decíamos muchas veces, la semana pasada decíamos, a veces no amamos lo suficiente a nuestros hijos. Porque estamos tan ocupados que no somos capaces de sacar el tiempo para ellos. Nosotros tenemos que involucrarnos con nuestros hijos. Cuando nosotros comenzamos a educarlos, ellos van teniendo ese carácter sacrificial. Entonces comienzan a entender que la vida del hombre, del masculino, es el trabajo. Es ese trabajo sacrificial a favor de quienes nos rodean. Pero cuando no se tiene eso, cuando, ay, mi hijito pobrecito, que no sé qué y que no sé cuánto, ay, ¿sabe qué es lo que va a pasar? Estás afirmando esa pasividad que tienen. Cuando yo tenía 17 años, bueno, mi padre falleció cuando yo tenía 12 años de edad. Desde entonces yo ya trabajaba. Yo trabajaba para llevar a mi casa porque mi padre pasó un tiempo muy largo en huelga y todo, y yo trabajaba. Y después de eso seguí trabajando. Y llevaba, y a pesar de que yo muchas veces no tenía esto, aquello, pero me daba la satisfacción de poder llevar a mi hogar. Entonces, Dios, fíjese, tal vez mi madre no tenía lo que estamos aprendiendo acá, pero sabe que Dios en su gracia casi me empujaba, ¿no? Casi me animaba, casi me ponía. Y yo lo que no sabía es que estaba Dios afirmando mi masculinidad en medio de 4 mujeres, porque tengo 3 hermanas mujeres más mi madre. ¿Ustedes se imaginan? ¿Qué dicen los psicólogos? Es que hay tendencia a que pueda llegar a la homosexualidad, porque es el único hombre. Pero saben que Dios hasta en eso tuvo cuidado de mí. Crecí, llegué a los 17 años de edad y yo le dije a mi mamá, ¿sabe qué? Me voy al ejército. ¿Cómo que no sé qué? Por ser hijo único, yo estaba exento de poder ir al servicio militar. Allá en Perú es obligatorio, acá no lo es. Allá sí es obligatorio. Entonces, yo dije, no, sí, yo me voy. Y me fui y me presenté voluntario. Pero todo eso, ahora que yo comprendo estas verdades, digo, wow, esto fue afirmando Dios, mi masculinidad, afirmando por lo que Dios quería que yo sea. No alejándome del diseño de Dios, sino afirmándolo. Aunque yo no tenía nadie a mi alrededor que me pudiera enseñar todo lo que estamos viendo. Aunque yo le había leído la Biblia, ni siquiera había entendido.
Porque de lo contrario yo hubiera sido pues más pasivo, ¿no? Pues, ay, el que pues todas las mujeres trabajen y yo ahí bien. ¿Sí me entiende? Pero gracias yo doy a Dios en este sentido. Pero ahora, hermanos, que nos toca aprender esto, tenemos nosotros entonces, ¿qué cosa? Que aprender que hay un modelo bíblico. Mucha música rap, mucho reggaetón está saturado con lenguaje bastante agresivo en busca de demostrar la masculinidad del hombre. Cómo a través de las letras hablan y dicen aquello y lo otro. Y muchas veces las mujeres escuchan y muchas veces las mujeres asisten a esos conciertos, que es una vergüenza. Cuando el niño siente que su padre lo ve ya como un hombrecito, muchas veces el niño, acá puede haber dos resultados. Muchas veces los padres quieren hacer machos a la fuerza o sea, como hombres grandes a un niño que tiene 10, 12 años de edad. Esto va creciendo, es un proceso, pero quieren hacerlo así. Entonces quieren tratar de probar su masculinidad con agresividad o con violencia. O bien, ¿sabe qué? Yo no llegué al estándar de mi padre, entonces yo creo que yo no soy hombre. Y se van a frustrar. Hermanos, ¿por qué digo todo esto? Porque esto lleva tiempo, nuevamente repito, lleva tiempo, requiere tiempo, requiere tiempo, requiere tiempo. Y formar a nuestros hijos es la tarea más importante que tenemos. Porque nuestros hijos podrán decir, ¿saben qué? Yo creo que no soy hombre. Y se va a ir y se va a conformar con ser pasivo. La pasividad, porque yo no puedo tener lo que mi padre quiere. Tenemos que tener cuidado. Cuando van creciendo, poco a poco, hay que llevarlos de la mano, poco a poco, poco a poco, poco a poco. No queremos que ya sean hombres de la noche a la mañana, no es. Si se dan cuenta, tratar de tratarlos como hombres puede frustrarlos incluso. Por eso es que nosotros tenemos que pedir de Dios sabiduría. Porque de lo contrario, ¿saben qué? Si lo volvemos demasiado agresivo, es un problema. Y si lo volvemos demasiado pasivo, también es un problema. Ambas cosas son problemáticas porque el propósito no es solo que no sea afeminado o pasivo, sino que sea un hombre conforme al carácter de Cristo en su masculinidad. ¿Sí me entienden? O sea, de eso se trata. Así que una de las cosas más importantes que podemos hacer para nuestros hijos varones es afirmarle la masculinidad, y para esto pues hay que tener una estrategia a largo plazo, con mucha paciencia, con mucha persistencia, no dejar que ellos te ganen. No, hermanos. Una revista publicó en uno de los artículos que decía que si a tu hijo le gusta ponerse la ropa y los zapatos, hablo de tu hijo varón, ¿verdad? Si a tu hijo varón le gusta ponerse la ropa y los zapatos de su madre, no le des importancia a eso, porque pues lo que le gusta realmente es cómo se siente la ropa, no le gusta otra cosa. ¿Saben qué? Yo tengo que decirle que no. Es un rotundo no. A eso sí hay que darle importancia, y mucha. Hay que confrontar esa situación. Y la pregunta, yo estoy seguro que ya está entre su cabeza, ¿cómo? ¿Cómo lo confronto? ¿Cómo lo hago? ¿Qué? Y lógico, ¿por qué? Todos queremos eso. Por lo general, hermanos, cuando los padres encuentran confusión en sus hijos, lo que quieren es convertir de la noche a la mañana a unos machos, a unos jovencitos, a unos hombres que de repente vayan y salgan de cacería, que vayan y escalen allá Sierra Madre, que vayan y se suban al Topo Chico, o que vayan y se agarren a golpes ahí en un ring a boxear. Todo esto, lo que está culturalmente asociado a la masculinidad. Pero lo que usualmente sucede en estos casos es que cuando el niño no logra conformarse a las expectativas culturales, lo que la sociedad espera, se va a frustrar, se va a desalentar y se va a rendir y va a decir, yo no soy hombre. ¿Se dan cuenta? Otro problema ahí. Tenemos que ser sabios. Entonces, ¿cuál cree que es la conclusión cuando un niño no puede ser buen boxeador, no puede escalar ni siquiera ahí 5 metros? O sea, ¿cuál va a ser su conclusión? Ellos en su mente tan pequeña, ¿verdad? ¿Qué van a concluir? ¿Saben qué?
pues yo no soy lo que mis padres esperan, así que por lo tanto, entonces yo soy otra cosa menos un varón. ¿Ya van entendiendo cómo es que funciona el ser humano? No es que aparece de la noche a la mañana, sino que hay todo un proceso que va decantando hacia dónde es que se va a orientar. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? O sea, eso es lo que pasa. Otro gran error que cometen los padres es que si ven rasgos afeminados en sus hijos varones, lo toman como una ofensa personal, se enojan contra ellos y crean ¿qué cosa? Una barrera, no se hable más de esta. ¿Qué hicieron? Pues crearon la barrera y nunca tendrán la posibilidad de ayudarlos a extender la mano con misericordia como Dios nos trata con misericordia a nosotros. Porque un pecado sexual, hablemos exactamente homosexual, ¿sabe qué? También es perdonado por la sangre de Cristo Jesús. Pero necesitamos poder no cerrar las barreras. Y muchos, es que me da vergüenza. Pero si fuera un fornicario, ¿no le da vergüenza? Y por cualquiera de los dos pecados se pueden ir al infierno. Si fuera un mentiroso, ¿no le da vergüenza? ¿Sí me entiende? O sea, clasificamos pecados como si hubieran pecados buenos, más o menos, grises y de colores. No, hermanos, todos los pecados nos pueden a la persona que no se arrepiente condenarse al infierno. Tenemos que tener compasión. Nunca tenemos que cerrar esa barrera. Y ese es uno de los grandes problemas que a veces se tiene. Entonces, ¿qué hacer? Hace rato les dije, cuando nosotros observamos que los hijos varones tienen cierta pasividad o que están luchando con la pasividad, tenemos que observarlos, tomar tiempo para observarlos, de tal manera que podamos afirmar su masculinidad. Es lo que tenemos que hacer. Observar cuáles son los rasgos de masculinidad, esos vamos a afirmarlos. Al afirmarlos, lógicamente vamos a ir avanzando. Ahora, no piense que todos los rasgos que usted ve, ay, es medio femenino, que no sé qué, que no sé cuánto. No, tenga cuidado, porque algunos dicen, ay, mira, es que le gusta la poesía, seguro es medio raro. No, pues imagínense a David. David, ¿qué cosa era? David era un guerrero, ¿sí o no? David mostró un carácter masculino. Él mató a ejércitos, él mató al león, derrotó a los enemigos, pero también era que un poeta y además le gustaba tocar el arpa. ¿Sí o no? Y por ay, mira qué extraño. No, era masculino. Era de lo mejor que podía haber frente a la guerra. Entonces, y yo me imagino que algunos padres se inquietan cuando a alguien de repente le gusta tocar el arpa. Ay, el arpa, ¿y por qué? O algún instrumento que sea un poco femenino, ¿no? Ah, ¿por qué toca? O le gusta la música clásica, hoy medio extraño. No, puede ser masculino, bien masculino, aún con eso. O sea, tenemos que comprender estas cosas. La masculinidad bíblica no tiene nada que ver que con cuánto pelo tienes ahí en el pecho, o si tienes bigotes o no. Porque algunos, ay, mira, qué macho se ve, macho menos. No, hermano, no tiene nada que ver con eso. No tiene que ver, ay, que cómo huelen las axilas, ay, sí huele a macho. La masculinidad bíblica tiene que ver con el servicio sacrificial a favor de otros, con esa protección y esa provisión a la familia. ¿Sí entendemos eso? Tenía como 5 años de edad más o menos. Yo recuerdo en esa oportunidad, mi madre salía a trabajar y nos quedábamos. Yo era el mayor, tenía 5 años de edad, tenía 2 hermanas. Y en una oportunidad estábamos jugando en la puerta de la casa. Aunque mi mamá decía no salgan, pues imagínate, nunca aguantas encerrado durante pues mucho tiempo. Entonces eventualmente salíamos pero en la puerta jugábamos y estábamos ahí, yo estaba distraído, y estaban mis hermanas ahí jugando y vino un muchacho, tendría como 8 años de edad, y vino y agredió a mi hermana y yo escuché los gritos de mi hermana, ¡ah! Y me di vuelta y lo vi que lo estaba agrediendo a mi hermana.
Y yo tenía como 4 o 5 años. Y él tenía casi el doble de mi edad. Tenía como 8 años, me parece. Y yo me fui encima y le agarré a golpes. Estaba protegiendo, ¿qué? A mi familia. ¿Sí se dan cuenta, hermanos? O sea, ojo, no es que uno tenga que ser agresivo. No, 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 no me vayan a malentender. Protección a la familia. Para eso Dios creó al hombre, para proteger, no para agarrar a la mujer y abusar de ella. Creo que ya hablamos bastante de los varones, ¿sí o no? Y creo que tenemos todo ya el panorama completo y creo que sabemos ya cómo dirigirnos para en el caso de los varones, ¿sí o no? ¿Sí? Pero también vamos a hablar de las mujercitas, ¿qué les parece? Porque pues hay varones, hay la masculinidad, pero también hay la parte de las mujercitas. Así como Pablo está buscando contrarrestar las distorsiones a los hombres, aquellos que están tentados hacia la pasividad o la agresividad, también habla a las mujeres, porque las mujeres también pueden caer en algún extremo. Miren el versículo 9, ahí mismo. Asimismo, que las mujeres se vistan, ¿sí tiene la cita? 1 Timoteo 2, 9. Asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia. Hermanos, aquí modestia no es simplemente que las mujeres no se vistan de una manera provocativa sexualmente, sino que dice que el punto es que las mujeres deben de comprender que su hermosura y su valor como mujeres no viene de las prendas con que se vistan. Viene de la hermosura del corazón que Dios considera hermoso, como lo dice Primera de Pedro 3. Es decir, el diablo va a distorsionar la feminidad bíblica llevándola a uno de dos extremos, igual que en el hombre. Uno de los extremos se manifiesta cuando la mujer asume características masculinas. Dios creó al hombre, que es el proveedor, ya hemos visto. Pero voy a narrarles una historia. En una ocasión una revista comienza a entrevistar con esta onda de que las mujeres son muy negociantes, que están también entre las de mayor fortuna y todo. Entrevistó a un grupo de mujeres de negocios, verdad que eran tremendas empresarias, y en todos los casos los esposos se quedaban ahí en el hogar. Ellos se quedaban con los hijos, ellos los atendían y las proveedoras eran las esposas. Ellas decían, no, pero nos van bastante bien, porque además si mi esposo trabajara no pudiera ganar lo que yo gano, yo puedo darles mejor a mi familia. Y en una parte del artículo que se estaba desarrollando, en la entrevista que estaban haciendo, una de ellas menciona, y luego las demás también corroboraron, pues de que ya no tenían relaciones íntimas con el esposo. ¿Por qué? Porque ahora ellas se sentían más como las madres de ellos que como las esposas. Y eso sucede cuando se distorsiona el papel del cual Dios ha diseñado. Y esa es la gran verdad. ¿Se dan cuenta? Una realidad distorsionada de acuerdo al principio que Dios ha hecho. La distorsión de la feminidad se manifiesta en este tipo de iniciativa en las mujeres por una feminidad extrema que se manifiesta por esa pasividad que también lo encontramos aquí en las escrituras. Miren, las mujeres en las escrituras son sumisas y calladas, pero nunca usted verá que ellas son objeto. Las mujeres son sumisas, pero no son tratadas como un objeto. Y eso es la gran diferencia. Que muchas veces la mujer dice, es que no sé qué y que no sé cuánto. ¿Sabes qué? Bájale tantito, porque no estás apegándote a lo que dice la palabra. La distorsión de la feminidad se revela siempre, hermanos, contra toda sumisión a un liderazgo masculino. O se somete, es la otra parte. Uno es que no se somete al liderazgo de su esposo, pero el otro es, ¿sabe qué? Lo contrario, se somete a todo liderazgo masculino. Uno es que no se somete al liderazgo de su esposo, y el otro es que la mujer se somete a todo hombre.
Si se da cuenta, ambos extremos son distorsiones de la palabra. Hay mujeres que saben lo que dice la Biblia, pero no quieren, porque es que no entiendo. No quieren someterse al liderazgo de sus esposos. Pero también hay mujeres que ceden y dejan que cualquier hombre las dirija. Por eso tenemos que tener cuidado cuando tenemos niñas pequeñas, enseñarles estas cosas. La Biblia nunca manda que las mujeres se sometan a los hombres. La Biblia llama a las esposas a someterse a sus propios maridos, no a tu novio, sino a tu esposo. Porque a veces tiene una relación de noviazgo y ya él quiere que ella se someta. Los dos están equivocados. Si ella se somete y él pone ahí, los dos están. Porque la Biblia solamente manda que te sometas como mujer a tu propio marido. ¿No dice eso la Biblia? Eso no lo inventé. Usted lo sabe perfectamente. Uno de los resultados cuando se abandona el patrón bíblico es la sumisión universal, de tal manera que las mujeres se comportan como objetos usados por los hombres. Cualquier hombre puede mandar a una mujer y la mujer, sí, y va y hace todo. Cuando Pablo habla de la modestia en las mujeres, es un llamado a no medir su valor por la audiencia de lo que los hombres dictan. La hermosura de la mujer está no en la ropa, sino está en lo profundo de su corazón. Y desde pequeñas nuestras niñas están expuestas a la presión de poder valorarse por la manera como los hombres la ven. Así que la ropa se mercadea. ¿Saben por qué se mercadea de esa manera? Porque es producto de lo que ellos están mostrando en las películas, en las series, en el cine. Y entonces, mira, me voy a vestir de esto y me voy a vestir de aquello. Y si no se viste así, mira que no sé qué. Y comienzan las críticas y comienza todo. Pero ¿por qué? Porque los padres no han hecho que las niñas se aprendan a valorar por lo que son y no por lo que se visten. Pero peor tantito, aquellos que compran todo lo que venden, toda la porquería que hay, y los visten a sus hijas, de tal manera que sean apreciadas, de tal manera que no sean marginadas. ¿Por qué? Porque están creando eso en esas niñas. Las niñas y las jovencitas están siendo juzgadas por un estándar externo de belleza. Un estándar de belleza que ni siquiera aparece en las escrituras. Y lo triste es que muchas quieren llegar a competir ahí. Como padres, además de preparar a nuestras hijas a someterse a su futuro esposo cuando llegue ese momento, nosotros también, una gran parte del tiempo es instruirla a no someterse a estas expectativas del mundo. ¿Cómo es posible que haya niñas aún dentro de las iglesias? Yo tuve la oportunidad de conocer un caso en el cual la niña quería imitar a las modelos. Se sentaba a la mesa a comer, pero después de terminar se iba al baño y se metía el dedo para poder regresar y vomitar todo, porque quería mantenerse delgadita. Llegó a estar enferma, desde luego. Pero eso tiene que ver porque los padres no se preocuparon de esto. Así como los padres tenemos que afirmar la masculinidad en nuestros hijos varones, también debemos afirmar la hermosura de nuestras hijas, de nuestras niñas, especialmente de esa hermosura que Dios valora en ellas. Afirmemos entonces cada una de las manifestaciones de esa hermosura interna de nuestras hijas, que no se midan simplemente por lo que visten, sino por lo que son y lo que hay en su corazón. Ese mensaje tan sutil que hay en las revistas de modas es que el valor de una mujer depende de cómo ella apela a los hombres, cómo se muestra a los hombres, no a un hombre en particular, a su esposo, sino a los hombres. Cuando usted ojea las páginas de una revista de esas de mujeres, de glamour, de todas esas cosas, usted no encuentra a chicas que tengan espinillas, por ejemplo, ni con libritas de más, ni con rollitos. Y muchas veces hay mujeres que quieren imitar a todo eso. ¿Sabe qué? Déjeme decirle, todo esto que ve en las revistas
todo están conformados a patrones de belleza definidos por el mundo. Pero ¿saben qué? Lo peor es que ni las modelos más famosas pueden llegar a eso. Todo lo que aparece en revistas, ¿saben qué? Todo lo que aparece en revistas, le adelgazaron la cintura con Photoshop, con retoques digital a través de la computadora. Si tenía espinillas, le sacaron, le pusieron maquillaje. Ellas se despiertan ya maquilladas. Y muchas veces la mujer cristiana quiere imitar a eso. ¿Sabe qué? No podemos hacer eso de nuestras hijas. ¿Por qué? Porque esa es vana, es la ilusión. ¿Por qué? Porque ¿saben qué? Ninguna mujer real la puede alcanzar. Sin embargo, muchas veces la mujer, por esa naturaleza de la vanidad, estamos muchas veces viéndolos cómo se dejan arrastrar a través de ellos. Pero ¿saben quiénes son culpables? Nosotros como padres. Porque se comienzan a valorar por lo que visten, mas no por lo que son. ¿Saben qué? La mentira que la mayoría de mujeres está creyendo es que para tener valor tienen que tener poder. Y cuando yo me refiero a poder, me refiero a poder económico, me refiero a poder físico, me refiero a poder sobre los hombres por medio de ese atractivo sexual que muchas veces se ve. No, es que yo me he visto así para mi marido, pero todo el mundo te está viendo. No es para tu marido. Si tú quieres vestirte así para tu marido, vístete en tu recámara, no en la calle. Pero somos tan buenos para poder excusarnos. Ese anhelo por poder se manifiesta una de las maneras de manifestarse es en la forma de vestir. Esa forma provocativa, pero también de perseguir en lugar de ser perseguida. Ahora la mujer se declara como, ay, mira, ¿sabes qué? Al hombre, es que tú me gustas, quieres ser mi novio. O sea, ya no es lo contrario. La modestia bíblica implica que la mujer no sea la que persiga, sino la que sea perseguida. Estamos diciendo en esos términos. Una joven en una oportunidad dice que se acerca a un pastor, una ocasión, ¿no? Entonces, y le hace la siguiente pregunta. Le dice, pastor, ¿de qué manera una chica piadosa, una chica que ama a Dios puede ir detrás de un joven que le gusta? El pastor le responde simplemente, eso no es posible. Y ella vuelve nuevamente y le insiste, yo sé que hay una manera inapropiada de hacerlo, pero ¿cómo lo hago yo de una manera humilde y una manera respetuosa? Le dice, insiste la chica. El pastor le vuelve a decir, eso no es posible. Lo que me estás preguntando es cómo perseguir a alguien, perseguir a un hombre sin que parezca que lo estás persiguiendo. Yo sé que estás pensando, si no tengo algún control de esta situación, pues me voy a quedar solterona como la mujer, como la vecina de la esquina, ¿no? ¿Y para qué quiero? A vestir santos, ¿no? ¿Sabe qué? La realidad es que cuando estoy hablando a las mujeres, cuando tú la comienzas a manipular a un hombre para que pueda caer en tus redes, estoy hablando metafóricamente, ¿sabes qué? Más te vale que no establezcas ninguna relación. ¿Por qué? Porque no es la forma, porque tú has manipulado la situación a fin de que él pueda enamorarse de ti. Dios te llama a cultivar la hermosura de tu corazón. Dios te llama a confiar en la providencia de Dios. Y Dios te llama a que tú le puedas pedir discernimiento para identificar cuál es el hombre indicado que te llegue que llegue a ti, que llegues al altar del matrimonio, que pueda ser tu proveedor, que pueda ser tu protector, que pueda ser verdaderamente ese hombre de Dios, que vaya y sea verdaderamente masculino, pero no del machismo, no en el pasivo, en la pasividad, sino como Dios así lo establece. De eso se trata. En ninguna parte de las Escrituras se define a la mujer en términos de poder, de tal manera que cuando le enseñemos a nuestras hijas la sumisión, enseñémosles a solamente someterse a sus padres y luego a su propio esposo y a nadie más. No es al novio, es al esposo. No sé por qué estoy repitiendo eso, pero
Tal vez porque yo tengo hijas, ¿no? O sea, pero es lo que nos enseña. Y la Biblia nos dice, ¿no? Que cada una se someta a su propio marido. De tal manera que cuando en la adolescencia crezcan, ¿no? Nuestras hijas crecerán y ya lleguen a ser adolescentes, y cuando encuentren a un que parece mojigato y todo, pero quiere someterlas, ¿sabe qué? Quiere manipularlas emocionalmente. Ellas no se sometan y ellas tampoco se dejen manipular. ¿Se da cuenta? Pero ¿desde cuándo se va enseñando? Pues desde pequeña, desde niñas, hermanos. Y esa es una tarea. Les voy a decir algo, y no me quiero que yo soy el gran ejemplo, pero quiero decirles algo a fin, porque eso lo manifesté, creo, en una conferencia de padres. Yo quiero que mis hijas se casen con un hombre que las ame de verdad, pero no que solamente diga, sino que demuestre, que sea expresivos con ella. ¿Y qué quiere que yo hago? Pues yo soy expresivo con mi esposa y es lo que ellas ven. Yo respeto a mi esposa, eso es lo que ellas ven. Ellas finalmente, cuando ellas elijan, van a elegir a alguien que se parezca a papi, porque la mujer es así. Ellas, cuando vienen de estudiar, yo les abro la puerta para que ellas bajen. Les cierro la puerta cuando ya subieron. O sea, todo eso voy, ¿qué cosa? Voy marcando en ellas, voy educándolas, voy instruyéndolas desde pequeñas. De tal manera que cuando venga uno que ellas van diciendo, este no, y este no, este sí. Si van entendiendo, ojo, no estoy diciendo, wow, soy lo máximo, no, sino que estoy hablando de la experiencia propia, porque tengo 2 niñas y ustedes las conocen, a las que yo amo, y oro también, si Cristo no viene, oro por la persona que finalmente será el esposo de ellas, de cada una de ellas. Creo que, hermanos, consejo tenemos a través de la palabra. Lo que nos resta a todos es atesorarlo, ponerlo en práctica, y estoy seguro que más de uno hemos fallado en esto. Tanto varones como mujeres, hay un gran peligro tanto en la masculinidad como en la feminidad distorsionada. Por eso es que nosotros tenemos que poner manos a la obra. El hombre que refleja la masculinidad bíblica siempre se va a sacrificar para servir a los demás, para proveer y para proteger a la familia. La mujer que refleja la feminidad bíblica va a manifestar una actitud de sumisión, una actitud de apoyo a su esposo, y va a obtener el sentido de valor en Dios y no en lo que se pueda vestir. No a las apariencias externas, porque eso viene y se va. Ahora más que nunca, considero que necesitamos de este evangelio que nos muestra un gran Salvador que no pueda, que no hay pecado más grande que un gran Salvador no pueda perdonar, porque creo que hemos fallado muchas veces en la crianza. Un Salvador que pagó por nuestros pecados y que nos da ese corazón para poder amar a nuestros hijos, y ese amor manifestarlo en el tiempo que le damos, en la instrucción que le damos, en las vivencias que le hacemos pasar, de tal manera que nosotros un día podamos dar buenas cuentas delante del Señor. Recuerden que podemos venir de hogares disfuncionales, hogares con problemas, pero saben que cuando nosotros venimos a Cristo, como dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Eso significa que nosotros no tenemos pretextos para decir, es que a mí me criaron de esa manera, por eso es que yo me equivoqué, porque ahora ya sabe la palabra, todas las cosas son hechas nuevas. Al concluir esta corta serie, quiero recordarles, número 1, la meta principal de la crianza de nuestros hijos es la salvación de sus almas. En segundo lugar, nosotros tenemos que transmitir el evangelio por medio de un ejemplo auténtico y una instrucción bíblica.
En tercer lugar, nuestra instrucción tiene que estar dirigida a trabajar con el corazón y no meramente en lo externo, no meramente en la conducta, sino directamente al corazón. En cuarto lugar, una vida de disciplina les va a servir para someterse al señorío de Cristo en sus vidas. Y en quinto lugar, un correcto entendimiento de la masculinidad y la feminidad va a preparar para que ellos puedan reflejar a Cristo en su vida diaria. Hermanos, yo sé que no somos perfectos, no somos los mejores padres, pero saben que tenemos a un Dios poderoso que nos puede ayudar con ese poder extraordinario de su Espíritu Santo, de tal manera que nosotros podamos criar a nuestros hijos para la gloria de su poderoso nombre.